tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es la directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más del programa de radio vía internet Los Mejores Fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema diferencias entre visita domiciliaria y revisión de gabinete, hoy nos acompaña la doctora Sonia Venegas Álvarez, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Doctora en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. También cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. Cuenta también con el Diplomado en Derecho Fiscal por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de especialidad en Derecho Fiscal, Comercio Exterior y maestría en Derecho Fiscal. Ha sido profesora en la licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM, Derecho Administrativo y Derecho Fiscal por 24 años ininterrumpidos. Ha sido profesora también en la División de Posgrado de la Facultad de Derecho, en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Michoacana. Es autora y coautora de varios libros de corte fiscal y legal, además de publicar varios artículos en revistas especializadas. Miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y miembro del Colegio de Profesores de Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras asociaciones. Medalla por 20 años de servicios académicos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dictaminadora de distintas publicaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Técnico académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Abogada en la Notaría número 5 del Distrito Federal. Y en esta ocasión los dejo en la conducción del licenciado Miguel Ángel Villabeltrán. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Los Mejores Fiscalistas de México. Una ocasión más transmitiendo desde la Ciudad de México, desde el centro de la Ciudad de México. En esta ocasión, acompañados de una extraordinaria persona y una autoridad en el tema, la doctora Sonia Venegas Álvarez. Bienvenida, Sonia, muchísimas gracias por acompañarnos y para hablar en esta ocasión del tema de las diferencias entre visita domiciliaria y revisión de gabinete. Sonia, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes a todos, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos al programa también. Pues muchísimas gracias, Sonia. Oye, pues un tema súper interesante y bueno, solo basta escuchar el currículum tan extraordinario que tiene Sonia para pues tener muy en claro que eres toda una autoridad en la materia. ¿Y qué te parece si para no hacer mayor preámbulo entramos en tema? Claro que Facultades de comprobación, ¿cierto? Cierto. Y dentro de esto, visita domiciliaria y revisión de gabinete. ¿De qué estamos hablando? Aterricémoslo, Sonia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una visita domiciliaria y de una revisión de gabinete? Exactamente, es un instrumento muy poderoso con el que cuenta la autoridad administrativa para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, ya sea en el domicilio del contribuyente, el domicilio fiscal, o bien en el domicilio de la autoridad revisora. Ok, entonces estamos hablando de una facultad o un par de facultades que tienen las autoridades para revisar que hayamos cumplido con nuestras obligaciones. Sí, tanto sustantivas como formales. A lo mejor para quienes no tenemos una formación del carácter jurídico, Sonia, ¿a qué nos referimos con obligaciones sustantivas y obligaciones formales? Claro, las obligaciones sustantivas es la obligación de pago que tienen los contribuyentes y las obligaciones formales son obligaciones de carácter administrativo, por citar algunas, ¿no? La presentación de avisos, presentación de declaraciones, pues día a día se ha aumentado el número de obligaciones administrativas que no necesariamente conllevan el pago de una cantidad o de una contribución, ¿no? Como en el caso de las informativas. De ahí que le llamemos obligaciones de forma. Claro, o sea, de algún procedimiento que no necesariamente lleve implícito el pago. Sí, y sin embargo, si se incumple con ellas, se puede hacer acreedor a una sanción. Aquí sí, muy probablemente de carácter pecuniario y además abrir la puerta al ejercicio
de otro tipo de facultades verificadoras por parte de la autoridad. Son muy importantes, son igual de importantes que la obligación de pago. Ok. Sonia, ¿quién puede o a quién puede revisar la autoridad? O sea, estamos hablando de facultades de verificar el cumplimiento de nuestras obligaciones. ¿A quién? ¿A quién puede verificar? Bien, a los obligados, y cuando digo los obligados, son los contribuyentes, aquellos que realizan esa conducta que marca la ley, como nosotros llamamos un hecho imponible, una hipótesis que si yo la realizo, estaré obligada al pago de contribuciones, pero también hay otro tipo de obligados, ¿no? Los responsables solidarios o aquellas personas que están obligadas a llevar a cabo alguna conducta que señala la ley y que tiene que ver con la obligación sustantiva fiscal de otro contribuyente. Entonces, en inicio, los contribuyentes. Sí, y claro. Además, responsables solidarios. Los demás responsables. Todos los contribuyentes. Sí, todos los contribuyentes, claro. O sea, no hay excepción aquí hecha. Todo contribuyente es susceptible de ser sujeto de una revisión por parte de la autoridad fiscal. Claro, sí, sí, sí. Y además de estas personas, del contribuyente, tenemos a los responsables solidarios. A los responsables solidarios. El nexo que hay entre el responsable solidario y la autoridad es un nexo autónomo. Si bien es cierto, hay de trasfondo la relación que hay entre el responsable solidario y el contribuyente, sin embargo, el vínculo jurídico que la ley establece entre la autoridad fiscal y el responsable solidario es autónomo. Danos algún ejemplo de responsables solidarios, Sonia. Por ejemplo, los agentes aduanales, los notarios, los transportistas, los retenedores de contribuciones. Podríamos en este caso encuadrar a los patrones. Claro, desde luego los patrones serían ahí responsables. Entonces tenemos a los contribuyentes y a los responsables solidarios como sujetos susceptibles de ser sujetos de una revisión, valga la redundancia. Sí. ¿Y de dónde nace esta atribución de la autoridad, Sonia? Ok, pues nace de la ley, eso es lo más importante, ¿no? En principio, el Código Fiscal tiene un capítulo especial de las facultades de las autoridades fiscales y a partir del artículo 42 se señalan ya en lo específico, primero se enlistan y después se va desglosando cada una de estas facultades. Sin embargo, desde un punto de vista técnico, diríamos que es inherente a su potestad tributaria, es parte de la potestad tributaria. No puede ser que únicamente la potestad tributaria sería imponer la contribución y recaudarla. ¿Cómo sabes si fue recaudada? ¿Cómo se sabe si se están cumpliendo con las formalidades que digamos, rodean a la obligación tributaria principal, ¿no? Es decir, que la autoridad no solo tiene la atribución de imponer la contribución y cobrarla, sino que además de verificar si pagamos. Exactamente. Y si pagamos bien en un momento dado. Sí, okay. Sí, y además si se cumplen con las obligaciones de las cuales ya hablábamos, de las obligaciones formales. ¿Por qué? Porque esas obligaciones formales son las que hacen posible que el pago llegue a las arcas del Estado, ¿no? O sea, podríamos decir que la declaración sería el conducto para que llegara ese pago a las arcas del fisco. Claro, no es nada más, bueno, ya realicé el hecho imponible y ¿dónde me formo para hacer el pago? Ok, y entonces la autoridad tiene la atribución de verificar que hayas cumplido con esas obligaciones de forma que nos comentabas hace un momento y la de fondo, que es la de pago. Exacto. Ok, creo que nos está quedando ya en este punto como muy bien aterrizado. Y de estas atribuciones que tiene la autoridad, nos comentas, tiene la atribución de hacer visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, sí, entre otras. Sí. ¿En qué radica la diferencia, Sonia? ¿Por qué hablar de visita domiciliaria o de revisión de gabinete? ¿O de cuál es el problema o la situación aquí que nos distingue entre una y otra? Claro, en esencia, decíamos, en ambas estamos hablando de la misma naturaleza, una facultad revisora que tiene la autoridad.
como su nombre lo indica, la visita domiciliaria se lleva a cabo en el domicilio fiscal del contribuyente o bien en el lugar que se señale, como pudieran ser bodegas, sucursales, establecimientos abiertos al público, oficinas, etc. Es decir, que una visita domiciliaria puede realizarse, como su nombre lo dice, en el domicilio del contribuyente, Fiscal. en el domicilio fiscal, o nos comentabas, bodegas, sucursales, o sea, no necesariamente tiene que ser el domicilio fiscal que tenemos señalado o declarado ante la autoridad. Sí, no necesariamente, puede ser también es más, hemos tenido algunos casos en donde hay visitas domiciliarias de manera simultánea, están verificando el domicilio fiscal y al mismo tiempo están verificando una sucursal. Déjame, te pongo un ejemplo a ver si estamos entendiendo bien. Se me ocurre que tenemos nuestro domicilio fiscal, nuestras oficinas corporativas, a lo mejor en Santa Fe, Sí. pero tenemos nuestra planta o alguna bodega en alguna zona industrial en el norponiente de la ciudad también. Sí. ¿Podría ser entonces que la visita domiciliaria se realizara al mismo tiempo en nuestras oficinas corporativas y a la vez en nuestra bodega o en nuestra planta productiva? Desde luego, puede llevarse de manera simultánea, ¿no? Aquí habría que ver, ya en la práctica pudiera generar problemas muy especiales, ¿no? Por ejemplo, si fuera un único representante legal, ¿en dónde va a estar, verdad? Vale. Pero bueno, entonces, regresando a la pregunta original, la visita domiciliaria es en los lugares del contribuyente, vamos a decirlo, el domicilio, que puede ser el domicilio fiscal o bien, como el mismo código nos señala, en bodegas, en otro tipo de oficinas, en establecimientos abiertos al público. En tanto que la revisión de gabinete es en el domicilio de la autoridad fiscal. La autoridad llega y requiere una serie de información y dependiendo del tipo de información y dependiendo de las circunstancias, pues hay términos en los cuales hay que llevarle a su escritorio, valga la redundancia, a la autoridad esta información. Entonces, una primer diferencia sería, en la visita domiciliaria la autoridad viene al domicilio del contribuyente. Sí. Y en la revisión de gabinete es el contribuyente el que debe de llevar su contabilidad a la oficina de la autoridad. Sí, exactamente. ¿Cómo se da inicio en este segundo supuesto? Digo, me salto el primer supuesto, Sonia, porque me imagino que en el primer supuesto, pues al venir la autoridad nos va a notificar en nuestro domicilio. Pero cuando se trata de una revisión de gabinete, ¿en qué momento puede tener certeza o conocimiento el contribuyente de que va a tener esta obligación o que inicia esta obligación de entregar su documentación a la autoridad? De la misma manera, se le entrega una orden. Okay. Se le entrega una orden la cual, por ser el primer acto y para cubrir los requisitos legales y constitucionales, deberán de notificarle personalmente. De la misma manera que en la visita domiciliaria. Okay. Solo que otra de las diferencias, me preguntabas, Miguel, ¿qué diferencias habría entre la visita domiciliaria y la revisión de gabinete? Es que encontramos que en la legislación la visita domiciliaria está más detallada, hay una referencia muy específica, tan importante, que dice, bueno, me dice que la visita domiciliaria deberá de cubrir los mismos requisitos constitucionales que para los cateos, deberá de estar fundada y motivada, señalar con exactitud el objeto de la visita, que me incluye qué lugares en específico y a qué viene exactamente la autoridad. Si, por ejemplo, pudiera ser únicamente una visita para verificar la existencia del domicilio fiscal, pues bueno, me pedirán mi inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, verificarán con un comprobante oficial que efectivamente estoy en el domicilio que tengo inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y de la manera en que me inscribí. Y nada más, hasta ahí se termina. Aquí me gusta hacer hincapié porque yo sé que muchos de nuestros amigos son contadores y llega la autoridad y no todas, ¿verdad? Pero
algunas autoridades se exceden un poco más allá del objeto de la visita y empiezan a pedir documentación o a querer verificar espacios que no vienen autorizados. Es bien importante que revisar con mucho cuidado a qué viene la autoridad y nada más que al objeto que se señala en la orden. Fíjate, Sonia, que en el foro nos ha tocado escuchar con nuestros amigos radioescuchas o internauta escuchas, por llamarles de algún modo, Claro. Que cuando han sido sujetos, ya sea como personas físicas o personas morales, de visitas domiciliarias, bueno, pues sí les notifican la orden, pero el visitador, además de buscar verificar el cumplimiento de las obligaciones en la documentación, buscan hacer recorridos físicos en las instalaciones, particularmente cuando el domicilio fiscal está en el mismo lugar donde se tiene la planta productiva. Sí. ¿Esto es correcto, Sonia? No es correcto si no viene incluida en la orden de visita. Por eso es bien importante que cuando la persona con quien se entienda la visita vea así con mucha claridad cuál es el objeto, ¿no? A qué viene la autoridad, a verificar el domicilio, a verificar comprobantes, la expedición de comprobantes, o bien viene a verificar el cumplimiento de qué obligación en particular y en concreto, no en específico. ¿Qué sería lo correcto en tu particular punto de vista, Sonia? Porque vemos de repente en el foro que las órdenes de visita dicen que además de que se va a verificar el cumplimiento de alguna obligación fiscal, se debe de permitir el acceso a los visitadores a almacenes, bodegas, etcétera, etcétera. ¿Esto es correcto? ¿Con esta sola inclusión sería suficiente para que el visitador pueda entrar a nuestras instalaciones? Se me está ocurriendo a lo mejor sí, no, enredar esto un poquito. Es muy interesante. Pero imagínate que tienes un secreto industrial de producción o algo por el estilo y bueno, será la autoridad fiscal, pero le vas a tener que dar acceso a tu planta productiva. ¿Sería correcto con la sola inclusión así? No, debiera de estar dentro del objeto. Lo comento, ¿por qué? Porque simplemente la semana pasada tuvimos 2 casos. Uno a una empresa importadora que iban a verificar solamente domicilio y de pronto los visitadores y la mercancía. Entonces, si no le marcamos en ese momento, ¿sabe qué? Con mucho gusto cuando me traiga en la orden de visita que viene a verificar mercancía. Por ejemplo, el cumplimiento de una NOM, pudiera ser, el cumplimiento de un etiquetado, lo que fuera, ¿no? Pero aquí me dice que es solamente para verificación de domicilio. Esa fue una. Otra, respecto del seguro social. Venían a verificar únicamente documentación y de pronto uno de los visitadores, cuando nosotros en lo que nos trasladamos del despacho al lugar, ya estaba entrevistando a los trabajadores y el objeto de la visita no señalaba la entrevista a los trabajadores. Era muy clara en los documentos que en concreto y específico se tenían que presentar. Por eso lo señalo. Y esto que comenta Sonia es muy recurrente, ¿no? Particularmente con el Seguro Social, que triste, te llegan 2 o 3 visitadores y mientras uno está verificando la documentación, otro se escapa por ahí a entrevistar a trabajadores y esto. Digo, no por el temor que como patrón pudieras tener de lo que pudiera contestar el trabajador, pero no viene dentro del objeto. No, finalmente, ¿para qué, no? Ok. Esto en la visita domiciliaria, Son. Eso en la visita domiciliaria. Pero nos comentas que para el caso de la revisión de gabinete hay una regulación menos específica. Menos específica, menos cuidada. Me parece que de acuerdo a la trayectoria histórico-legislativa de ambas figuras, la visita domiciliaria se le ha puesto tanto cuidado precisamente al asimilarla en ocasiones al cateo. Tenemos una jurisprudencia que habla de que son cosas distintas el cateo y la visita domiciliaria, pero finalmente termina diciendo la jurisprudencia. La legislación señala que la visita domiciliaria tiene que cubrir los mismos requisitos que el cateo, ¿no? Que el cateo. A pesar de que... Entonces, como se toca el domicilio fiscal, que se considera también una parte importante de los derechos, y ahora, pues, más si es una persona física, ahora los derechos humanos,
de los derechos, en este caso del contribuyente. Entonces, pues como que dicen, es que estamos invadiendo el espacio del contribuyente. Entonces hay una serie de regulación, de legislación, leyes, jurisprudencia, las disposiciones constitucionales, y sin embargo la revisión de gabinete como que ahí de una manera muy sutil se va en una que otra de las disposiciones de orden de visita, pero en la práctica vemos que pues hay vacíos importantes, no hay una regulación, por ejemplo, muy puntualizada sobre los oficios de observaciones. Yo he tenido en la práctica revisiones de escritorios con 2 oficios de observaciones, ¿no? Entonces vamos ya con 2 oficios de observaciones y la solicitud a veces que parece interminable mientras está dentro del periodo de llevarle la información a la autoridad, ¿no? Y aquí se caen los excesos hasta 2004, 2006, por ahí no recuerdo la fecha con exactitud, pues no podían pedir en una revisión de gabinete los estados de cuenta de banco del contribuyente, ahora ya lo pueden hacer. Pues bien, ahora la autoridad se está extralimitando. He tenido casos, a veces, no todas las autoridades, vuelvo a repetir, he tenido casos en donde la autoridad quiere los estados de cuenta de terceros. Entonces, pues bueno, o sea, falta, es ahí donde veo que falta el acotamiento legislativo, como que el legislador tributario dijo, bueno, la revisión de gabinete, como no irrumpe el domicilio del particular, tiene la autoridad más manga ancha, ¿no? Déjame ver entonces si estamos entendiendo bien, Sonia. La revisión de gabinete, entonces, de algún modo está menos regulada en ley que la visita domiciliaria. Y a lo mejor en un punto de vista muy coloquial, desde una perspectiva a lo mejor muy vaga, eso me traería como consecuencia pensar que, por consecuencia, la revisión de gabinete debiera ser más sencilla en su seguimiento o en su desarrollo. Exacto. Sin embargo, al parecer nos estás diciendo lo contrario. Al contrario, ¿no? Al haber las reglas menos claras, o sea, este principio de legalidad, este margen es mucho más amplio. Entonces, entre más amplio sea el margen legal de actuación para la autoridad, menos acotado, más probabilidades es que se caiga en una inseguridad jurídica, en arbitrariedades incluso. Pero acláranos algo, Sonia. Entonces, el hecho de que no tenga la misma regulación tan puntualizada la revisión de gabinete, ¿ello le permite legalmente a la autoridad ser más rigurosa o su actuar en todo caso deviene más bien ilegal por extralimitarse? Más bien por extralimitarse a falta de puntualización legislativa, ¿no? De precisión. Bueno, como la ley no dice nada respecto no habla más que del oficio de observaciones, pero nunca nos dice si es 1, si son 2 o si pueden ser más. Inclusive, pues muchas de las veces estamos viendo que hay más de un oficio de observaciones. Lo cual deja en situación de incertidumbre al contribuyente o le afecta al contribuyente. Esto trasciende a la... Desde mi punto de vista, el acto de molestia se vuelve todavía más gravoso. Exactamente, siendo que el legislador pensó que la visita domiciliaria sería más gravosa, bueno, pues entonces le creo un marco legal más acotado. Entonces, la revisión de gabinete, bueno, no va a ser tan rigurosa, no va a constreñir tanto al particular como es en el domicilio de la autoridad, se le otorgan los días para que lleve la documentación, pareciera pues un poquito menos estricta, ¿no? Pero al ser menos estricta y al tener menos puntualización legislativa, mayor inconveniencia para el particular, porque es como pensar un poco que es un molde que no tiene bien claras sus aristas, sus límites. Sus límites, exacto. Entonces, Sonia, lo que nos estás diciendo es que el legislador no fue tan riguroso al regular la revisión de gabinete como sí lo fue en la visita domiciliaria. Exacto. Y cuando esto debiera
pues de algún modo no ser tan gravoso para el particular, sino ser un A la postre procedimiento más resulta sencillo. a veces peor. La autoridad administrativa en este caso, ya sea Hacienda o el Infonavit o SAT, o Seguro Social, te está volviendo o le está volviendo al contribuyente más riguroso un procedimiento que el legislador no hizo tan riguroso, ¿cierto? Exacto, más gravoso, como viéndolo como lo que es un acto de molestia, a final de cuentas, ¿no? Inconveniente para el contribuyente. Pero Sonia, a lo mejor sería conveniente en este punto que tú nos aclararas. Luego entonces, ya nos mencionabas que al igual que en la visita domiciliaria debe de haber una orden para el inicio de la revisión de gabinete. Sí, en eso sí se parece. Digamos, ¿en qué se parecen o cómo es el procedimiento de una revisión de gabinete y cómo lo distinguimos de la visita domiciliaria? ¿Nos podrás hacer un semblante así como muy general de la revisión de gabinete? Sí, claro. En el caso de la revisión de gabinete hay la orden, se lleva prácticamente la lista de la documentación que se le está requiriendo, se le otorga un plazo legal que puede ser 3, 6 días o 15 días, ¿no? Para que presente el contribuyente su documentación, la documentación que se le ha requerido, pero pues en tanto no está cerrada, pueden seguir solicitando información, ¿no? Y es ahí donde a veces también se excede, ¿no? O sea, solicitar información más allá de la estrictamente necesaria. Me pondría a pensar, por ejemplo, ¿por qué solicitar un contrato de arrendamiento del domicilio fiscal del contribuyente cuando pues es una verificación de cumplimiento de aportaciones de seguridad social, porque lo hace? Me ha tocado escuchar en el foro, claro, Sonia, que el Seguro Social te pide incluso el uso de suelo. Sí, claro, y entonces, ¿como para qué? ¿No? Dice uno, bueno, realmente vemos muy, muy indirecta y muy remota que se afectara una base para efecto del pago de contribuciones. Exacto, de o sea, ¿qué social, relación ¿no? habría entre un uso de suelo y el pago de contribuciones? Entonces no hay ese acotamiento y lo que he visto pues es la desmedida solicitud o peticiones de parte de la autoridad de bien, ahora tráeme esta información y ahora tráeme esta otra información, como si no tuviera un límite, ¿no? El único límite es, bueno, solicítamelo por escrito, me lo solicita por escrito y ya yo me veo en la obligación de proporcionarlo. Ok, eso nos lleva a otras preguntas, Sonia. Ok, ¿qué sí nos puede pedir una autoridad fiscal en una revisión de gabinete? Bueno, en la práctica puede pedir todo. Ahora, desde el punto de vista jurídico, lógico, jurídico, ahí vendría algo bien importante que la autoridad a veces desdeña mucho, el argumento lógico jurídico es pues bueno, que está relacionado con el objeto del objeto de la visita o bien el objeto de la revisión de escritorio. El objeto de la visita, eso es algo dentro de lo que cabe, algo bueno, está más acotado. Es más específico. Exacto. ¿Por qué? Porque la revisión de escritorio de entrada no está totalmente acotado, ¿no? Me piden información y ahora me piden esto otro y ahora me piden esto otro, ¿no? Entonces, en la visita, si bien es cierto, pueden estarme también pidiendo información, pero de alguna manera el objeto de la visita me parece que es el faro conductor, ¿no? Okay. Y limita un poco más, construye un poco más. Ahora, propiamente entonces no hay un límite en ley de cuántas veces nos pueda requerir la autoridad documentación en una revisión de gabinete. No, no hay un límite. Sonia, nos ha tocado ver en el foro que nos piden incluso, y nos comentabas por ahorita un momento que probablemente el único límite sería pedirle a la autoridad, ok, solicítamelo, pero por escrito. Claro. Pero nos ha tocado ver en la práctica que los revisores de Hacienda le piden de manera, dicen ellos en el ámbito coloquial, de manera económica, no porque haya una cuestión monetaria de por medio, sino que dicen, sin que medie ninguna acta ni ningún oficio, tráeme tus papeles de trabajo en un archivo, en un portátil USB. ¿Esto es correcto? O sea, no es correcto. Llegan al exceso de
valga la expresión, casi te quieren pedir el papel de trabajo en un número de letra y en un estilo de letra específico y que presentes el archivo. ¿Esto es correcto, Sonia? No, no es correcto. ¿O es un exceso? Estamos hablando. Es un exceso, ¿no? Como también en ocasiones, sí, me ha pasado, he tenido algunos asuntos en donde los contribuyentes entregan documentos originales cuando, por ejemplo, en el caso de las revisiones de gabinete del Seguro Social, se deben de entregar únicamente copias, solamente las copias, ¿no? Solo copias. O como en el caso de los papeles de trabajo, ¿no? De la misma manera. Ok, ¿y para esto es necesario llevar los originales y aparte copias? ¿O bueno, copias? me puede pedir la autoridad para cotejo el original, pero es diferente, ¿no? Bajo ninguna circunstancia debe de entregar documentos originales. Exactamente, y en ocasiones sí se entrega, ¿no? Entonces, es la falta de puntualidad legislativa que no se señala, ¿no? Y que resulta en detrimento del contribuyente. Claro, porque imaginemos, ¿no? Imaginemos que entrega el contribuyente un original y de pronto la autoridad aduce o alega o por alguna razón en el comprobante de la documentación no anotó tal contrato, vamos a pensar un contrato de trabajo, y dice, bueno, pues no existe el contrato, ¿no? Y para ya yo preparar mi defensa, pues voy a necesitar los documentos originales. Válgame, bendito. Sí. Ahora, otra situación, Sonia, que nos comentan recurrentemente nuestros amigos que nos ven en línea y nos escuchan, particularmente amigos contadores, nos dicen, bueno, es que sucede que aunque aportamos toda la documentación que nos piden, a la postre nos dicen que nuestra documentación, sin mayor argumento, no desvirtúa observaciones. Y viene este tema de las observaciones por parte de la autoridad. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Sonia? Claro, lo que llamamos la última acta parcial, el código nos otorga un término de 20 días y solamente en determinados casos este periodo se puede ampliar para hacer las observaciones si consideramos que la autoridad no tomó en cuenta algo, si la autoridad se excedió, si hubo arbitrariedades o si inclusive tuviéramos otras pruebas, ¿no? Pero aquí pueden suceder dos cosas. Las presentamos, la autoridad las debe de tomar en cuenta, no son optativos, sino es obligatorio que la autoridad lo tome en cuenta, y hago el énfasis porque a veces la autoridad pareciera que lo que aporta el contribuyente o el particular una vez que terminó con la última acta parcial ya no le importa, no le interesa, debe de tomar en cuenta. Esa es otra queja muy recurrente, Sonia. Sí. Nuestros amigos contadores, que son los que más comúnmente batallan y atienden este tipo de procedimientos, aportan la documentación y aun cuando todavía no termina el procedimiento, muchas veces son llamados, ya sea incluso telefónicamente, por las autoridades a que se presenten a las oficinas de las autoridades. Los sientan en el banquillo de los acusados, por decirlo de alguna manera, claro. Y entonces les empiezan a hacer una relación, un relato, de decirle, ¿sabe usted, contribuyente? Nosotros estamos haciendo las siguientes observaciones, y casi como la obra de Gabriel García Márquez, como la crónica de una muerte anunciada, les dicen, claro. Le estamos anunciando, le estamos avisando que le vamos a determinar diferencias u omisiones o que viene un crédito fiscal, corríjase. ¿Y cuál es la queja o aquí la situación muy recurrente para nuestros amigos contadores? Oye, pero es que no obstante ya le aporté la documentación, incluso busqué explicársela en su escritorio, no me lo están tomando en cuenta. ¿Qué puede hacer en esta situación tan apremiante para el contador? Porque incluso, pues a lo mejor nuestros amigos que trabajan de manera independiente, e incluso los que trabajan directamente en alguna empresa, dicen, claro, bueno, es que mis superiores van a pensar que no estoy desvirtuando las observaciones de la autoridad o que en realidad no hice mi trabajo cuando yo ya aporté la documentación y le expliqué a la autoridad cómo es que cumplí con mis obligaciones. ¿Tiene alguna manera de hacer alguna objeción el contribuyente durante este procedimiento, Sonia? Ok, bien, pues no, digamos que esta aportación de pruebas que tiene, diríamos muy entrecomilladamente, es un medio de defensa, pero en vista de que si no funciona, pues esperarnos a que emitan la resolución final y
atacarla ya legalmente por las vías ordinarias. A veces, de pronto, a los contribuyentes, sobre todo, y por la parte de la garantía, yo lo entiendo, les da un poco de temor llegar a ese momento, tener que llegar a ese triste momento de la impugnación legal por cualquiera de las vías. Sin embargo, no siempre es malo. O sea, me han tocado asuntos en donde el contribuyente decide irse hasta las últimas consecuencias y no solamente se ganan los juicios, sino que a lo largo del juicio a veces los tribunales les imponen multas a los servidores públicos por haberse excedido en sus facultades o no cumplir. ¿Por qué? Porque el tribunal o los tribunales le van a pedir básicamente el expediente de todas las actuaciones. Y muchas veces, una de dos, o ni siquiera existen las constancias de esas actuaciones. Precisamente porque te piden que entregues documentación respecto de la que nunca acusan de recibido. Exactamente. Y entonces, pues bueno, también, y la autoridad también incurre en faltas en los procedimientos ya frente a los tribunales. No tienen, a veces no cuentan con las constancias de tal o cual acto que llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dicen de manera escrita, sí precedió el citatorio, y le dice el tribunal, sí, preséntame el citatorio para ver que lo hayas hecho legal. A veces no precedió el citatorio, o a veces precedió y lo llenaron el mismo día que entregaron la constancia del acto. O sea, no precedió técnicamente. Aquí un mito fiscal, a lo mejor, o de procedimiento fiscal, Sonia. A ver qué opinión nos das tú. ¿Las autoridades fiscales pueden o se llegan a inventar las notificaciones? Sí, claro. Lo cual es muy lamentable para el contribuyente. Tremendamente, porque pues un acto que no es legalmente notificado no tiene por qué surtir efectos a la vida jurídica, ¿no? Escuchábamos por allí el otro día a un contador que nos decía, es que bueno, recurrentemente nos han notificado multas o créditos fiscales, pero llegó un punto en que la autoridad ya tan tenía los datos de quién era la persona que recibía la documentación, que en subsecuentes actuaciones nos incluyeron a esa persona. Qué tremendo. Entonces es problemático, y con lo que nos estás corroborando tú, bueno, hay que tener mucho cuidado de las actuaciones de las autoridades, verificar que se levanten legalmente. Claro. Tristemente de verdad, y aprovecho el foro para señalarlo, ¿no? Pero tristemente esta mala relación fisco-contribuyente, donde el fisco trata de ser arbitrario, no ha llevado a términos sanos a la recaudación en México. Yo creo que es uno de los aspectos que más vulnera la recaudación, ¿no? Claro, porque como contribuyente terminas desconfiando de la autoridad, ¿no? Lejos de tener fiabilidad en sus actuaciones. Sí, bueno, sin salirme del tema, pero claro. Por ejemplo he tenido casos en donde viene una multa por no presentar determinada declaración. Bueno, pues preséntala y a ver, la impugnamos, a ver qué. Sí, pues ahora por haberla presentado de manera extemporánea, o sea, ¿dónde queda el espíritu y la finalidad de la ley? De la, ¿no? De la amable composición con la autoridad. Exactamente. Si no la presenté, malo. Si la llego a presentar, está bien, te la voy a presentar, aunque sea de manera extemporánea. También malo. Ahora, Sonia, por ejemplo, si el contribuyente detecta durante el procedimiento alguna irregularidad que es tan evidente como este tipo de situaciones que estamos comentando, ¿puede inconformarse de algún modo o necesariamente, como nos comentabas tú, tendrá que esperarse hasta el medio de defensa? ¿Hay alguna manera de que presente algún escrito para inconformarse? Claro, tenemos un escrito de inconformidades que se presentan ante la misma autoridad. Y otro elemento que yo creo que a veces también tenemos descuidado son las contralorías internas, los órganos de control. A final de cuentas, las autoridades administrativas son servidores públicos sujetos también a un régimen de responsabilidades administrativas. Esto es muy interesante porque... Sí, a veces se nos olvida que existe. Porque generalmente están en el último rincón del sótano del edificio de la dependencia. Sí. Y de verdad,
a veces funciona, ¿no? A veces funciona. A veces hasta el solo mencionárselo al servidor público, de verdad. Es suficiente. Yo tuve un contribuyente al cual lo estuvieron molestando porque le notificaban, entre comillas, por teléfono a las 6 de la mañana a su celular. Le decían, oiga, ¿sabe qué? Tenemos un acto de tal y tal y queremos que esté a tal hora, a las 12 del día, vamos a ir en un momento a dejarle un documento. Bueno, le digo, esa no es una manera de notificarle. Entonces, si usted no puede estar porque tiene que ir a trabajar a otro lado, tiene tal compromiso, pues no es obligatorio que esté. Entonces, así fueron como 3 o 4 días en diferentes, pero a las 6:30 de la mañana, o sea, hasta en horarios inhábiles. Claro. Entonces, yo le aconsejé también de manera verbal, coméntele a la persona que le está llamando que ya tiene su nombre y que va a ir a quejarse a la Contraloría, y se acabaron las llamadas telefónicas. Excelente. Ahora, nos comentas que si hay la posibilidad de inconformarse, digamos, por escrito. Claro que sí, es una vía. ¿Y esto sería ante la Contraloría o cómo lo hace el contribuyente? No, esto es ante la misma autoridad, no se presenta un escrito de inconformidades, simplemente. Ok, entonces tenemos dos vías, presentar un escrito de inconformidad ante la misma autoridad o incluso también acudir a la Contraloría. Ya nos comentabas un posible efecto de acudir a la Contraloría. El escrito de inconformidad, en su caso, ante la misma autoridad, ¿qué efecto nos puede dar, Sonia? ¿Qué efectividad podría hacer? O sea, si el contribuyente encuentra una serie de irregularidades y dice, bueno, autoridad, considero que está mal valorada alguna de mis pruebas o alguno de mis documentos, o que están cometiendo irregularidades como llamarme a las 6 de la mañana para avisarme que ya me notifican. ¿Sí surte algún efecto para con la autoridad, o qué esperanzas puede tener el contribuyente en la efectividad que pueda tener su inconformidad? Bien, pues es una llamada de atención. Aquí dependería de la autoridad que lo está recibiendo. Estamos todavía en una fase oficiosa frente a la autoridad administrativa y pues dependerá de la claridad, de la responsabilidad que tenga el servidor público. Finalmente, si yo soy servidor público, si tengo a mi cargo una serie de procedimientos administrativos que conlleva mi responsabilidad y el particular me está haciendo ver una serie de irregularidades, bueno, finalmente la ley me da la posibilidad inclusive de volver a repetir el procedimiento mientras esté en tiempo antes de emitirlo. Entonces, si es una autoridad consciente, responsable, habría muy buenos resultados. Ahora bien, si la autoridad, aquí ya no sería una deficiencia legal, sino una deficiencia humana. De criterio, más bien del funcionario. Exactamente. Bueno, hasta ahorita hemos planteado como un escenario, Sonia, en donde la mala de la historia es la autoridad. Sí, claro. Pero bueno, sabemos que también en la viña del Señor y en la viña del fisco de todo hay. ¿Qué sucede en el caso del contribuyente que efectivamente ha incumplido sus obligaciones fiscales? Muy bien, pues. ¿Qué opciones tiene? O una vez que ya le llegó la revisión, ¿definitivamente va a derivar esto en un crédito fiscal? No, no necesariamente. Existe la posibilidad de la autocorrección, en tanto no se emita la resolución final. Existe inclusive, las autoridades fiscales tienen formatos de autocorrección, entonces se puede acudir ante la autoridad por escrito, solicitarle que nos queremos autocorregir, y hay una serie de beneficios. Por ejemplo, ahorita que hacíamos referencia a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, muchos contribuyentes desconocen la cantidad de beneficios que existe en la autocorrección, con donaciones de recargos, de multas, la posibilidad de un convenio en pago en parcialidades por periodos amplios. Entonces, pues bueno, hay una serie también de beneficios para el particular de autocorregirse. Desde luego, yo creo que no solamente yo, varios de mis compañeros aquí en los foros han insistido. Si el particular, el contribuyente sabe o advierte, porque a lo mejor no se había dado cuenta, advierte que está en alguna irregularidad que conlleva el incumplimiento, pues lo mejor es la autocorrección, ¿no? Ahí sí, definitivamente. ¿Y hasta qué momento se puede autocorregir el contribuyente? Hasta
antes del cierre de la visita, de la última acta parcial. Ok, me voy a regresar un poquito porque nos quedamos, creo que truncos con la situación además, esta de la secuela del procedimiento. Entonces, hay la orden, hay la petición de que se entregue la documentación y hay la posibilidad para el contribuyente de que si detecta alguna inconformidad regularizarse. Ajá. Y también viene posteriormente la emisión, en el caso de la revisión de gabinete, la emisión de los oficios o el oficio de observaciones. Ok. En este oficio de observaciones, pues bueno, también, por ejemplo, más bien la autocorrección, un buen momento sería posterior al oficio de observaciones. Al oficio de observaciones. ¿No? Aquí hay a lo mejor, pudiéramos estar hablando de una incompatibilidad de criterios, algún criterio emitido por el SAT que a lo mejor el contador no tomó en cuenta y que es conveniente. En ese momento me voy a la autocorrección. Sería conveniente, ¿no? Entonces, Sonia, estamos hablando de que la autocorrección es conveniente esperar a que nos emitan el oficio de observaciones. Yo lo aconsejaría. Sería lo más aconsejable. ¿No? Claro, sí, desde luego, ¿no? Porque a veces en la autocorrección, digamos, en ocasiones puede ser simplemente una apreciación de criterios y nos estamos yendo al extremo, ¿no? Entonces esperamos al oficio de observaciones que nos señale el oficio de observaciones y a partir de ahí, pero teniendo en consideración que en un oficio de observaciones no nos van a señalar todavía un monto determinado de contribuciones adeudadas, ¿no? El oficio de observaciones no tiene esa finalidad. Eso ya sería la resolución final. Por eso, después de emitido el oficio de observaciones, sería conveniente que si sea una revaloración, vale o no la pena la autocorrección. Entonces estamos hablando de 2 etapas más. Una vez que se ha hecho la revisión de la documentación que nos pidieron, viene el oficio de observaciones, a partir del cual tú nos recomiendas que se proceda a la autocorrección si es nuestra opción. Si fuera el caso, sí. Y finalmente viene la resolución final en donde sí se determinan ya créditos exactos, de contribuciones también concretas por periodos específicos. Ok. ¿Qué sucede en el caso, Sonia, si esperamos al oficio de observaciones? Y vuelvo a lo mejor al ejemplo en donde la mala del cuento es la autoridad. Sí. Y aunque yo, contribuyente, tengo la convicción de autocorregirme, no estoy enteramente de acuerdo con las observaciones que están haciéndome en el oficio de mérito, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo conveniente ahí para el contribuyente? ¿De todas maneras autocorregirse o tiene alguna manera para, pues de algún modo, cabildear con la autoridad sobre estas observaciones con las que no esté de acuerdo? Claro, sí puede cabildear. ¿Por qué? Porque en ocasiones es una cuestión de interpretación. Alguna deducción que me rechazó la autoridad y que yo acredite que efectivamente fue un gasto necesario para mi actividad, inherente a mi actividad. A lo mejor es un caso que económicamente no representa mucho, pero yo recuerdo que en un despacho de arquitectos le rechazaban una caja de jeringas. Dicen, bueno, pero para tu actividad, como que una caja de jeringas, el importe no era mucho, pero el ejemplo sirve, ¿no? Y sí, efectivamente, el contribuyente demostró, es que yo hago las maquetas y si no aplico el pegamento, los pegamentos. Con esa precisión. Exactamente, pues no hago un buen trabajo, ¿no? Entonces, claro. En ocasiones pudiera algún concepto no parecer muy claro para la autoridad. Pero bueno, se puede llegar a este punto. Por eso volvemos a lo que señalábamos hace un momento, una buena relación entre fisco-contribuyente superaría y redundaría en un beneficio para ambas partes. Fíjate que acabas de comentar algo que me parece clave, salvedad hecha de tu mejor opinión. Una buena relación entre la autoridad y el contribuyente. De apoyo. ¿Cómo podemos generar esa buena relación, Sonia?
Digo, Yo hoy día es pienso como que, común, tú te acercas a las autoridades y bueno, es imposible cruzar a veces la puerta de entrada, ¿no? Todo te lo claro, quieren hacer a través de claro, a veces les citas digo a y los alumnos, es casi cuando el contribuyente muchas veces ve a la autoridad como la espada de Damocles, ¿no? Pareciera que están a punto de cortar el cordón, ¿no? claro, Para que claro, caiga sobre mi cabeza. Yo considero que, por ejemplo, tenemos un principio de buena fe en una ley de derechos del contribuyente, ley que a veces hasta olvidamos, ¿verdad? Este principio de buena fe, pues hacerlo una realidad, porque tuvo que venir a decir una ley que el contribuyente se presume de buena fe. Antes de la ley se presumía de mala de fe, mala fe. ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero que sea una realidad y que también la autoridad actúe de buena fe, ¿no? Pensando precisamente en apoyar al contribuyente para que el contribuyente pueda cumplir de mejor manera con sus obligaciones. Muy bien. Excelente, Sonia. Nos queda todavía por aquí algunas situaciones muy importantes que abordar. Y es, ok, somos contribuyentes sujetos de una revisión. Sí. Y lo primero que no sabemos es cuánto va a durar mi tormento, mi Claro. calvario. ¿Cuánto tiempo? O bien llega a suceder que nos requieren y se nos desaparece la autoridad por meses y meses y Claro, entonces esa es otra. el contribuyente da por hecho que dice, bueno, ya exhibí la documentación que me pidieron, puedo estarme tranquilo de que todo estuvo en orden porque la autoridad tiene No, 3, 4, no, 5, medio año, que no se 6 meses realizó. en no regresar. Y cuando menos nos lo esperamos, vuelve a venir la autoridad. O sea, ¿cuánto tiempo puede durar una revisión, Sonia? La ley nos señala, nos vamos a reglas generales, porque creo que es lo básico. La ley nos señala desde el momento que se notifique la orden hasta el momento de la notificación de la resolución, no pueden ser más de 12 meses. De la notificación de la... Ya sea de la revisión de gabinete o de la orden de visita domiciliaria. Nos dices la notificación de la resolución. Hasta la notificación de la resolución. De la resolución, esta es, nos comentabas, la que determina ya un crédito en su caso. La que determina ya un crédito en su caso. Y eso es bien importante porque tiene razón, Miguel. Aquí sucede mucho de que se notifica la orden o bien la orden para revisión de gabinete y la autoridad se desaparece e inclusive después de 3 o 4 meses llega por ahí alguien y es hasta una persona diferente de las originalmente autorizadas sin que se le notifique que hay un cambio de visitadores al contribuyente, lo cual sería también una ilegalidad dentro del procedimiento. Pero es bien importante el cómputo del término desde el momento en que se notifica, no en el momento en que llevan a cabo la primera diligencia, vamos a decir ya formal dentro de la visita o la revisión. Desde el momento en que se notifica hasta el momento en que se notifica la resolución. Eso es bien importante. No debe de transcurrir más de 12 meses. Como regla general, el Código Fiscal nos señala por ahí excepciones para cuando se están en las hipótesis del artículo 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en esencia son contribuyentes entre partes relacionadas o bien en comercio exterior, etcétera, que se justifica porque el tipo de operaciones. Claro, el tipo de operaciones requieren de más tiempo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo a lo mejor macabro, Sonia, pero seguramente tú nos lo resolverás y que me ha tocado escucharlo con nuestros amigos contadores. Claro. Vinieron, me notificaron un requerimiento u orden de revisión de gabinete, aporté la documentación, en el mejor de los casos, pasado 1, 2, 3 meses me volvieron a requerir mayor documentación, la aporté y faltando un día para que se cumplan los 12 meses, llegaron y me notificaron, pero no la resolución. Me notifican el oficio de observaciones. Y me dice la autoridad, a partir de ahí en adelante tengo
dicen ellos, dicen las autoridades, nos han comentado, 6 meses. tengo 6 meses para emitir resolución. Entonces me hace un poquito de ruido, Sonia, porque Sí. como tú como especialista ahorita nos estás diciendo, 12 meses desde la notificación de la orden hasta la notificación de la resolución determinante del crédito. Y en la práctica estamos viendo que las autoridades se van a 12 más 6, es decir, para efectos prácticos, a 18 meses, año y medio para su revisión. Sí, no es correcto, eso es ilegal. El mismo Código Fiscal señala las únicas hipótesis de ampliación de este ejercicio de facultades, ya sea en la visita o en la revisión del gabinete, y están muy acotadas, ¿no? En qué situaciones deben de darse los argumentos, y no es exactamente el término de que estamos hablando. Digamos que la regla general sí son los 12 meses, y yo lo traté de enfatizarlo tanto porque efectivamente también en la práctica hemos tenido que liquidar asuntos que no fueron concluidos en este periodo de los 12 meses. Muy lamentable, pero ¿y entonces qué efecto tiene, Sonia? Porque vemos que las autoridades lo siguen practicando al por mayor así. ¿Qué efecto puede tener esto para el contribuyente y para la autoridad? Pues bueno, existe hasta jurisprudencia en el sentido de que si la resolución se emite en un periodo posterior a esos 12 meses de los cuales hablamos como regla general, será ilegal la resolución. Prácticamente carece de validez tanto esa resolución definitiva como todas las actuaciones que dieron origen a esa resolución. Definitivamente. Hay un efecto sancionador para la autoridad. Digamos que hay un efecto sancionador para la autoridad. Déjame volver esto a lo mejor un poquito más agresivo, creyendo ser un poquito abogado del diablo, o bueno, en este caso abogado de la autoridad, Sonia. Ok, entonces yo autoridad me excedí de esos 12 meses, notifiqué la resolución definitiva determinante de un crédito fiscal después de 12 meses. Me dices tú, esa resolución va a devenir en ilegal. Sí. ¿Qué me priva a mi autoridad de no volver a notificar o volver a revisar? Okay, pues tenemos un artículo 46A en el Código Fiscal que nos dice que únicamente puede haber una segunda revisión por las mismas contribuciones en el mismo periodo de tiempo respecto del mismo contribuyente cuando haya algún hecho o alguna situación que no hubiese sido revisada en la visita anterior o en la revisión de gabinete anterior solamente. ¿Y qué quiere decir? Que aquí tendrá que motivar de manera detallada a la autoridad para que pueda, porque de lo contrario estaría revisando 2 meses el mismo periodo, lo cual la ley no lo permite, y no lo permite porque en esencia sería el equivalente a sancionar 2 veces por la misma falta, ¿no? Sería romper este principio, que es un principio que se llama non bis in idem. Non bis in idem. Entonces, a ver, déjame ver si estamos captando bien, Sonia. Sí, claro. La autoridad sí puede volver a revisar. La autoridad puede volver a revisar, sí, solo sí. Puede volver a revisar al mismo contribuyente. ¿El mismo ejercicio? El mismo ejercicio. Pero no por los mismos hechos. No por los mismos hechos. Tendría que haber algún hecho o alguna circunstancia que conste que no fue revisado, ¿no? O que no se tomó en cuenta en el momento de llevar a cabo la primera revisión. A ver, déjame lo aterrizamos a lo mejor un poquito más para nuestros compañeros que son contadores y lo veamos un poquito más claro. Se me ocurre, Sonia, me revisaron a mí el cumplimiento de mis obligaciones fiscales por IVA, vamos a decir, de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2010. Sí. Sí, a estas alturas ya sería posible, ¿verdad? Sí. 2010. La autoridad me emitió una resolución definitiva en la que me determinó créditos fiscales por este IVA de enero a junio de 2010, excediendo el término de 12 meses que tenía para revisarme. Vamos a suponer que me empezó a revisar en julio de 2010
y concluyó a lo mejor hasta por diciembre de 2011. Habría excedido esos 12 meses. Ya por ello sería ilegal. Esa resolución determinante del crédito fiscal sería ilegal. Sí. Y en 2012, o vamos a decir ya ahorita en 2013, ¿podría la autoridad volverme a revisar los mismos periodos que serían enero, febrero, marzo, enero, junio de 2010, impuesto al valor agregado, pero ¿cuál sería la diferencia? Es decir, ¿en dónde podría radicar la posibilidad de que sí me revisara o de que no me revisara? Ok, que hubiese y que la autoridad demostrara que hay un hecho que no tomó en cuenta, en la primera revisión. Aunque sea el mismo impuesto. Aunque sea el mismo impuesto. Pero los hechos sobre los que va a revisar tienen que ser diferentes. ¿Qué sucede, Sonia, en el caso de que revise? Bueno, me supongo, evidentemente habrá una sanción, pero ¿cuál es esta? Que revise al mismo sujeto, el mismo periodo, el mismo impuesto, pero no cumpla con este requerimiento de que sean hechos distintos, es decir, que se vaya de largo y busque revisar los mismos hechos por los cuales ya se declaró ilegal una resolución previa. Pues bueno, el primero y más importante es que no produce efectos, o sea, es la nulidad lisa y llana de esta segunda revisión, definitivamente. Y en segundo término, también sería posible irnos por la parte de las responsabilidades del servidor público que está emitiendo el acto, y por qué no hasta en un extremo, si así lo ameritara la situación, pues exigir hasta una responsabilidad patrimonial de parte del Estado, porque esa es una circunstancia que la ley nos ofrece a veces, dependiendo del caso concreto y específico, pero de la cual, y esto va para nuestros amigos abogados fiscalistas, no hemos hecho mucho caso, ¿no? O sea, se producen daños patrimoniales a los contribuyentes por las arbitrariedades de las autoridades fiscales y no las exigimos en los tribunales. Hay que fomentar un poquito esta práctica. ¿Y cuál sería esa vía? Fíjate que eso es muy importante también, claro, Sonia, porque, y curiosamente en el foro nos preguntan mucho de esto, no los abogados, curiosamente, sino el contador. Dice, bueno, y después de todo este desgaste que tuve con la autoridad y de que tuve que ir a un juicio y el costo que tuvo ese juicio para poderle, en el mejor de los casos, ganar a la autoridad, bueno, y a mi empresa, a mi contribuyente, ¿quién me resarce de todo lo que tuve que gastar en tiempo, dinero y esfuerzo? Claro. Nos comentas tú que si hay la posibilidad de hacer un requerimiento, una demanda. Aquí me gustaría hacer dos puntualizaciones, porque igual los compañeros abogados me dirán, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no se puede exigir el pago de las costas. ¿Qué es esto de costas para nuestros amigos contadores? Exactamente, los gastos que eroga el contribuyente durante el juicio. ¿El costo del juicio? El costo del juicio. O sea, los honorarios del abogado. Fundamentalmente son los honorarios del abogado, pues hay otros gastos por ahí extra, pero la parte fuerte es ella. No se permite. Sin embargo, tenemos la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Cuando los servidores públicos en ejercicio de sus funciones se exceden o causan un daño patrimonial al particular, se puede exigir el cobro o el resarcimiento, la indemnización de este daño patrimonial. Hay un procedimiento administrativo que esta Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado señala, y si no pudiera yo obtener por la vía del procedimiento, lo puedo exigir también a través de un juicio contencioso, precisamente por violación a esta ley. ¿Esto sería posterior a que el contribuyente se defienda y le gane a la autoridad contra la resolución determinante del crédito fiscal? Bueno, ya dependería del caso concreto y específico. Sería necesario analizar. Porque en un momento dado, si el exceso en el ejercicio de facultades fue llevado a cabo de manera previa y está muy claro,
pues definitivamente puedo hacerlo sin tener que agotar un procedimiento ante tribunales, ¿no? Esto puede ser saliéndonos un poquito del ámbito estrictamente tributario, pero si por ejemplo la autoridad que tiene por obligación tener pavimentada la calle, paso y se me descompone la suspensión del coche, puedo demandar esta responsabilidad patrimonial, ¿no? O sea, siempre y cuando exista la responsabilidad per se, no necesariamente tiene que esperarse a la determinante de un crédito fiscal en el ámbito fiscal. En el ámbito fiscal, por ejemplo, pudo haber cometido un exceso en el ejercicio de atribuciones o un desvío de poder la autoridad, ¿no? Y con ello, pues si yo tengo las pruebas necesarias, puedo solicitar que se me indemnice a través de esta ley. Ok, muy interesante, Sonia. Y a lo mejor nada más para concluir, en el tema en particular de la revisión de gabinete, Sonia, vamos siempre a estos escenarios del escenario más oscuro y a lo mejor el escenario más claro. El escenario más claro sería, y que creo que es el menos, ¿verdad? Salvedad hecha de tu mejor opinión, que la autoridad no nos determine un crédito fiscal o que lleguemos a un buen entendimiento con ellos o a una autocorrección que sea adecuada y justa para el contribuyente. Sí. Pero ¿qué sucede cuando no llegamos a este final feliz, Sonia? Cuando nos determina la autoridad un crédito fiscal, se llega a la resolución definitiva, determinante del crédito fiscal, ¿qué le queda al contribuyente? Pues acudir a las vías legales, las tradicionales, no irnos desde el recurso administrativo de revocación, el juicio contencioso administrativo y la misma vía del amparo, ¿no? Ya ¿cuál de las vías es mejor? Pues primero depende más que nada de las circunstancias particulares del caso concreto. ¿Qué fue lo que la autoridad, desde el punto de vista del contribuyente y sus asesores, vulneró la ley? Pues me voy al recurso administrativo o al juicio contencioso. Un aspecto de constitucionalidad, pues me voy al amparo, ¿no? Dependiendo de qué fue lo que... La afectación en la esfera jurídica del contribuyente. Sí. Excelente. Pues muchísimas gracias, Sonia. ¿Alguna otra acotación que nos puedas dejar o reflexión para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en internet? Pues lo mismo, ¿verdad? Invitarlos a que se sigan preparando porque en la medida en que aquellos que estamos en este ámbito tributario nos preparemos mejor, pues vamos a poder defender con mayor precisión nuestros derechos, ¿no? Y a veces, pues no abrir la puerta inclusive a las arbitrariedades, porque a veces somos los particulares los que abrimos frente a una autoridad que llega a ser arbitraria, le abrimos la puerta, ¿no? Entonces, si no nos capacitamos, si no estamos preparados, pues es mayor el número de errores que podemos cometer. Eso sería todo. Siendo así, entonces, la mejor defensa y la mejor manera de atender una revisión de gabinete sería una buena preparación. Una buena capacitación. Una buena capacitación. Muchísimas gracias, Sonia. Y pues bueno, permítenos entregarte este reconocimiento por parte de GBA Consultoría y Capacitación SC, y que me voy a dar a la tarea de leerlo, y que nos dice: GBA Consultoría y Capacitación SC se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México a la doctora Sonia Venegas Álvarez, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. A nombre de la titular de este programa, la contadora Ángeles Mandujano López, y del contador Andrés Ávila García, en la Ciudad de México, Distrito Federal, en enero de 2013. Sonia, muchísimas gracias por tu participación, y te hacemos entrega de este reconocimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a GBA, que tuvo a bien invitarme al programa, pero sobre todo a los radioescuchas y a los internautas. Ojalá que nos continúen acompañando y nos volvamos a escuchar en una visita posterior. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a ti, Sonia. Siempre es un honor tenerte por aquí. Y a nuestros amigos, por supuesto, también los esperamos en una siguiente emisión de Los Mejores Fiscalistas de México. Hasta la próxima. Gracias.